¿Alguna vez te has preguntado si un ser vivo puede estar vivo y muerto a la vez? Pues sí, hipotéticamente es posible, ya que según Edwin Schrödinger, si ponemos a un gato en una caja cerrada y opaca con una botella de gas venenoso y un dispositivo que contenga una partícula radioactiva con una probabilidad de 50% de desintegrarse y el otro 50% de que no, al terminar el tiempo establecido, existe la probabilidad del 50% de que el dispositivo se haya activado y el gato esté muerto, y el otro 50% de que el dispositivo no se haya activado y el gato esté vivo. Mientras la caja permanezca cerrada, el gato podría tomar el estado de estar vivo y muerto a la vez. Esto se debe a que hay una propiedad que poseen los electrones de poder estar en dos lugares distintos al mismo tiempo, pudiendo ser detectados por los dos receptores, lo que se llama superposición. Pero cuando abramos la caja y queramos comprobar si el gato sigue vivo o no, perturbaremos este estado y el gato estará solo vivo o solo muerto. Todo esto se lo puede estudiar gracias a la mecánica cuántica, ya que es una ciencia que nos brinda una descripción fundamental de la naturaleza a escalas espaciales muy pequeñas. Fue fundada por Max Planck en el año 1900. Actualmente se utiliza la fórmula del efecto fotoeléctrico, que se utiliza en las plantas de energía eléctricas para capturar la luz solar en celdas de silicio, dando lugar a la creación de las corrientes eléctricas. A su vez, gracias a la energía eléctrica es posible hacer funcionar diferentes maquinarias, alumbrarnos en la noche, encender la calefacción y el aire acondicionado, elevar los ascensores, entre tantas otras cosas cotidianas. A pesar de que la mecánica cuántica surgió para resolver un problema científico, más de un siglo después aún guarda algo de misterio. El aspecto es que toda la materia, todo lo que ustedes observan, todos los colores, texturas, sabores, olores que nosotros podemos captar, todo ello está hecho de un conjunto de átomos y no es de una inmensidad de átomos diferentes, sino todos aquellos que caben en la tabla periódica. O sea, que nos llevan La física cuántica predice comportamientos paradójicos o increíbles. Por ejemplo, una partícula cuántica no posee solo un valor de una cantidad física, sino todos los valores al mismo tiempo, algo que se llama superposición. Dos partículas cuánticas pueden permanecer ligadas o entrelazadas, aún a distancias ilimitadas y sin ninguna conexión física de por medio, y se pueden teletransportar a través del espacio vacío. La química cuántica es una rama de la química teórica, donde se aplica la mecánica cuántica y la teórica cuántica de campos. Describe matemáticamente el comportamiento fundamental de la materia a escala molecular. La química cuántica es el estudio del comportamiento de átomos y moléculas en cuanto a sus propiedades ópticas, eléctricas, magnéticas y mecánicas, y también su reactividad química, sus propiedades, entre otras, pero también se estudia materiales tanto sólidos extendidos como superficies. Un avance de la química cuántica es el reloj atómico. Lord Kelvin sugirió por primera vez en 1879 la idea de utilizar la vibración atómica para medir el tiempo. El método práctico para realizarlo se convirtió en la resonancia magnética, desarrollada en el diseño de 1930 por Isidor Isaac Rabin. El primer reloj atómico fue un dispositivo de Maser de amoníaco construido en 1499 en la Oficina Nacional de Normas. Era menos exacto que los relojes de cuarzo actuales, pero sirvió para demostrar el concepto. Era un tipo de reloj que para alimentar su contador utiliza una frecuencia de resonancia atómica normal. Los primeros relojes atómicos tomaban su referencia de un Maser. Las mejores referencias atómicas de frecuencia modernas se basan en físicas más avanzadas, que involucran átomos fríos y fuentes atómicas. Las agencias de normas nacionales mantienen una exactitud de 10 segundos por día y una precisión igual a la frecuencia del transmisor de la radio que bombea el Maser. El reloj atómico trabaja mediante la frecuencia de las transiciones energéticas hiperfinas en los átomos. Otro ejemplo en el que podemos explicar la aplicación de la química cuántica es la supercomputadora cuántica. La primera del mundo fue construida por científicos chinos. Esta va mucho más allá de las mejores computadoras clásicas o convencionales. El avance que allana el camino hacia la realización final de la computación cuántica fue presentado este 3 de mayo en una conferencia de prensa en el Instituto de Shanghái para Estudios Avanzados de la Universidad de Ciencia y Tecnológica en China. Los científicos creen que la computación cuántica podría de alguna manera empequeñecer el poder del procesamiento de las supercomputadoras actuales. Una analogía para explicar este concepto de computación cuántica es como ser capaz de leer todos los libros de una biblioteca al mismo tiempo, mientras que la computación convencional es como tener que leerlos uno tras otro. El poder de cálculo de un ordenador cuántico crece exponencialmente con el número de bits cuánticos que pueden ser manipulados. Esto podría resolver eficazmente problemas de computación a gran escala, que están más allá de la capacidad de las actuales computadoras clásicas. El equipo de investigación está explorando 3 rutas técnicas: sistemas basados en fotones simples, átomos ultrafríos y circuitos superconductores.
La biología cuántica sigue siendo una disciplina tentativa e incluso especulativa, pero de continuar creciendo podría revolucionar el desarrollo de nuevos medicamentos, perfumes o incluso contribuir a la lucha contra el cáncer. Hasta hace poco tiempo, la idea de la biología, una ciencia que a los ojos de los físicos es cálida, húmeda y desordenada, estuviera relacionada con los estados de la materia, se consideraba una insensatez. Pero poco a poco y usando la poca evidencia que se ha ido encontrando, la idea ha empezado a cobrar importancia. Básicamente hay tres fenómenos que han derribado la idea de que la mecánica cuántica no tiene nada que ver con la biología. La más evidente de las tres es la fotosíntesis, el eficiente proceso mediante el cual las plantas y algunas bacterias construyen las moléculas que necesitan, utilizando energía de la luz solar. Cuando se observa el proceso de cerca, pareciera que hubiera pequeños paquetes de energía al mismo tiempo, probando todos los caminos posibles para llegar a donde necesitan ir para después escoger el más eficiente. Otro experimento biológico muestra que al migrar los petirrojos solo se orientan a través de los colores de la luz y que basta con una radiofrecuencia débil para confundir su sentido de dirección. Para los defensores de la relación entre la cuántica y la biología, la orientación de los petirrojos al migrar se debe a un efecto de entrelazamiento cuántico. Según este fenómeno físico, las partículas entrelazadas no pueden definirse como partículas individuales, sino más bien como un sistema. Por más distanciadas que estén dos partículas entrelazadas, ambas saben lo que pasa con la otra, incluso parecen poder transmitirse información a mayor rapidez que la velocidad de la luz. Los experimentos sugieren que este fenómeno ocurre dentro de las moléculas individuales de los ojos de las aves. Nestlé fue fundada por Henry Nestlé con la motivación de crear un alimento nutritivo y económico, que sirviera como reconstruyente y fortificante para los niños víctimas de hambre que sacudía Europa. Creó un producto llamado harina lacteada. La fama de este se expandió por toda Europa por los años 1867. Con el paso del tiempo, por los años 1919, ya había logrado obtener 12 fábricas. La misión de esta empresa es tener la capacidad de proporcionar soluciones alimenticias seguras y de alta calidad para sus consumidores en todo el mundo. En aspectos de nutrición, salud y bienestar, como en gusto, textura y comodidad, sus productos, por encima de todo, Nestlé les entrega a los consumidores productos de la más alta calidad y la seguridad no es negociable. La visión de esta empresa es la investigación y el desarrollo en la industria alimentaria de líder en nutrición, salud y bienestar. Además, la mejora de productos como es mencionado anteriormente. La empresa Nestlé Ecuador en el top 100 de las empresas que más facturan en el Ecuador, dada por la guía de negocios secos, esta empresa se encuentra en el puesto 19, con un total de millones de dólares, con una utilidad de millones de dólares, equivalente a un 9% de ganancias. Nestlé Ecuador es una empresa que realiza productos alimenticios para el consumo diario. En el aspecto de la mecánica cuántica, usa ecuaciones cuánticas para la mejora de los nutrientes de sus productos y con esto en el futuro esperan lograr hacer alimentos que lleguen a curar enfermedades. Tiene como objetivo que los consumidores obtengan productos de calidad y de manera económica.